Muy buenos días. Hoy, en el día 363, leeremos los capítulos 13, 14, 15 y 16 del libro de Apocalipsis. Comencemos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahora leeremos el capítulo 14. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre, escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
diciendo a gran voz: Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno es sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisada el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ahora leeremos el capítulo 15. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ahora leeremos el capítulo 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar.
El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Dios, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos capítulos que hemos leído. En el capítulo, en el capítulo 15 podemos ver cómo, eh, perdón, en el capítulo 13 podemos ver que el Señor nos enseña a no dejar, no adorar a la bestia. La bestia, eh, la bestia es un símbolo del anticristo. Acá la vemos en los versículos 1 al 3, que dice así: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Este mismo pasaje lo podemos leer también a la luz de Daniel capítulo 7 versículo 3, y vemos cómo acá Satanás quiere imitar las cosas de Dios. Por ejemplo, él quiere imitar a Jesucristo a través de esta bestia, que sería el anticristo. Por eso a esta bestia aparece con diademas y aparece con cuernos, como dando a entender que tiene alguna autoridad, pero no tendría nada si Dios no se lo hubiese concedido. Satanás tiene sed de adoración, y eso lo vemos en el versículo 4. Bueno, esta de la bestia era desde el versículo 1 al 3. Voy a leer el 2. Y la bestia que vi era semejante
a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. También encontramos esta referencia en Daniel capítulo 7, versículo 4 al 6. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, nótese acá que a esta bestia el dragón le da la autoridad. ¿Y quién es el dragón? El dragón acá está representando a Satanás. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de las bestias. Nótese acá como en el versículo 4 nos muestra que Satanás tiene sed de adoración y adoraron al dragón, o sea, Satanás, que había dado autoridad a la bestia, o sea, al anticristo, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Recordemos cómo Satanás quería que Jesús le adorara, sin embargo no pudo conseguir y le tentó diciendo, todo eso te daré si postrado me adorares, a lo que Jesús le respondió, solo a tu Dios adorarás y a él solo servirás, porque eso estaba escrito Jesús le dijo, escrito está. Ahora, eh, Satanás, la bestia, tiene tiempo limitado para actuar, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces, nótese que su tiempo es limitado. Entonces dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Hoy en día vemos que muchas personas influenciadas por este mundo, por este sistema, hacen lo mismo, blasfeman contra Dios, blasfeman contra la iglesia, blasfeman contra los seguidores de Cristo. La bestia se muestra como un poder que intimida, versículos 7 al 9, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre la tribu, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los que no estaban escritos en el libro de la vida. Podemos leer también esto a la luz de Daniel 7, 8, 25 y Daniel 7, 21. Podemos ver cómo la bestia mostraba un poder que intimida y buscó que todos la adoraran. Y en más, exigió adoración. A esto se parece como cuando Daniel y sus amigos estaban en Babilonia, que sus amigos fueron obligados y se levantó un edicto que todo el que escuchara el sonor de la trompeta, el tamboril, la flauta, la zampoña, tenían que inclinarse ante la estatua de oro que Nabucodonosor había levantado, a lo cual los amigos de Daniel decidieron no hacerlo y fueron arrojados al horno de fuego. Nótese que Dios les rescató de allí, pero ellos estaban resueltos a agradar a Dios y ellos dijeron que Dios les podría librar de ese horno de fuego ardiendo, pero que si no lo hace, sepas, oh rey, que tampoco obedeceremos a tu mandato, porque habían tomado la decisión en su corazón de vivir para Dios. Dime a quién adoras y te diré si estás inscrito. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Existen dos ciudades, una es Sión y otra es Babilonia. Aquellos que han decidido vivir en Babilonia y ajustarse al sistema de Babilonia, al sistema de valores de Babilonia, los principios de Babilonia, obviamente que se inclinaron ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. En este caso, en el capítulo 13, quienes se inclinaron a la bestia fueron aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida, los que habían decidido vivir conforme a este mundo, conforme a los estándares de este mundo y no conforme a Dios, los que habían decidido darle la espalda a Dios, los que habían decidido vivir una vida de rebeldía donde ellos mismos deciden qué es lo bueno y qué es lo malo. Los cristianos somos llamados a perseverar y confiar, versículo 10, que dice así:
Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. En otras palabras, no porque busquemos a Dios seremos guardados del mal, del sufrimiento, no, sino que el Señor dice, si les va a pasar eso, Dios vengará la causa. ¿En qué momento? Él decidirá cuándo, decidirá si lo hace el día de la ira del Señor, es decir, al final de los tiempos, o si lo hace en el instante. Pero el Señor dice que ahí está la paciencia y la fe de los santos. ¿En qué está la paciencia? En confiar en el Señor, en confiar en que Dios es fiel, que fiel es el que prometió, que nuestra esperanza no está acá en la tierra, nuestra esperanza está en los cielos. La bestia que sale de la tierra tipifica a esos falsos profetas, versículos 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejante a las de un cordero, pero hablaba como un dragón. Nótese que en mí quiere imitar a Dios, pero nunca lo podrá hacer. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia y herida mortal y cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, es un engañador, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer. Nótese que dice que esas señales se le han permitido, no que las podía hacer por sí mismo. ¿Y por qué se le han permitido hacer? Porque como nos dice la palabra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, voy a ir a Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, y voy a ir al versículo 7 al 12. Mire lo que dice la palabra allí. Dos del 7 al 12. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién? Dios es el que lo detiene. Solo cuando Dios le da autoridad para manifestarse lo podrá hacer. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, es decir, se le dará solo un tiempo, como leíamos ahora en Apocalipsis. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Eso lo veremos más adelante, que con la espada de su boca lo matará y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, quienes han negado y han cerrado su corazón para creer a la verdad, a la palabra de Dios, tendrán que creer a la mentira. Y vemos cómo allí el Señor nos habla de la marca de la bestia, que es número de hombre, 666. Lo vemos acá en el versículo número 17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Si notamos, el número perfecto de Dios es el 7, que indica la perfección. Vemos que Satanás es un imitador, trata de imitar las cosas de Dios. Vemos que Dios empieza con 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira. Entonces Satanás lo que imita es con el 6, porque como dice acá en la palabra, 6 es número de hombre, con el 6. ¿Qué es lo que vemos que hace este sistema mundo?
trata de hacernos pensar que el hombre es más importante que Dios, que el hombre puede vivir sin tener en cuenta a Dios, que el hombre es un Dios por sí mismo, que el hombre puede lograr todo lo que quiere y se propone. ¿No es esta la filosofía que hemos escuchado? ¿No se le parece esto al humanismo? ¿No cree usted que cuando nosotros vivimos de espaldas a Dios, hemos decidido vivir nuestra vida a nuestra manera, lograr la autorrealización, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos, sin tener en cuenta a Dios, hemos decidido marcarnos con la marca de la bestia? Hemos decidido vivir una vida donde rige el humanismo y no la palabra de Dios. A veces pensamos que esto es una señal, que es un microchip, que es algo, pero es importante que miremos si en nuestra frente, es decir, en nuestra mente, hemos permitido que nuestra vida esté dirigida por filosofías o paradigmas que son contrarios a la palabra de Dios. En el capítulo 14 podríamos hacernos la pregunta, ¿somos de Babilonia o somos de Sión? Allí vemos el supuesto poder de la bestia y su dominio fracasarán, y eso lo vemos en el versículo 1. Después mire y aquí al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Nótese que mientras quienes deciden en el capítulo anterior marcasen con la marca de la bestia, hay quienes deciden tener en la frente el nombre de Dios, es decir, llenar sus mentes con la palabra de Dios, tener un estilo de vida de acuerdo a la palabra de Dios. Han decidido, como hacían el pueblo de Israel, que esto es una parodia de las filacterías del Shema que hacían en Éxodo capítulo 13, versículos 8 al 9. Voy a ir allí a la palabra, a Éxodo capítulo 13, y voy a leer el versículos 8 al 9, que dice así: y te será como una señal sobre tu mano. Nótese que en el 666 decía en tu mano y en tu frente, en tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, en tu frente, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en tu tiempo de año en año. Nosotros debemos vivir de acuerdo a la palabra, poner la palabra en la mente y en el corazón. En la mano significa ponerla en acción, aplicarla a nuestra vida. Vemos como acá en el versículo 1 el Señor se está adelante, está el Cordero, donde Él hará que ese supuesto poder de la bestia y dominio fracase, y él se para frente al monte de Sión y lo hace con personas que han decidido vivir una vida para Dios. Y dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpista que tocaban arpas. Eran personas que habían decidido vivir por completo para Dios. Ahora, lo que adoras es lo que define tu identidad. Estas personas que tocaban arpas, dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Nótese que ellos podían cantar un cántico nuevo porque tenían una vida consagrada a Dios, porque tenían una intimidad con Dios. Todos los días tenían algo nuevo que agradecer al Señor. Ellos adoraban a Dios porque ellos estaban identificados con Dios. Habían decidido poner en sus frentes la marca de Dios, la palabra de Dios. Tenían
una verdadera vida cristiana. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, estos son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Donde quiera que iban, mostraban a Cristo, demostraban que eran cristianos. Temer a Dios y darle gloria en respuesta al Evangelio. Versículos 6 al 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando usted y yo conocemos verdaderamente a Dios, no tenemos otra respuesta que temerle y darle gloria. No tenemos otra respuesta que amarle, que corresponder a ese amor, no para ganarnos el cielo, porque no es por obra, sino como una respuesta a Él alcanzarnos a nosotros, porque Él nos amó primero, porque Él se manifestó a nosotros primero, porque Él nos buscó y nos derramó de su gracia sobre nosotros. Babilonia y sus seguidores caerán, versículos 8 al 11. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente y en su mano. ¿Sí ve? El que adora este sistema, el que vive de acuerdo a este sistema. Él también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Podemos interpretar este pasaje a la luz también de Isaías 51:17, de Isaías 21:9 y de Isaías 34:10, donde entendemos allí que Babilonia representa este sistema mundo que ha querido vivir a espaldas de Dios, en rebeldía a Dios, pero que caerán, que no serán para siempre, que a veces vemos que el impío progresa, que le va bien, pero que, como dice la palabra en el Salmo 73, están en deslizaderos, caerán. La bienaventuranza para los que mueren en Cristo, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Saben qué lindo? No es que nosotros nos ganemos el cielo por obras, no, sino que las obras con nosotros seguirán si hemos decidido abrazar la gracia, si hemos decidido vivir para Cristo y aún dar nuestra vida por causa de Cristo. Qué lindo es, qué esperanza tan maravillosa. Las dos cosechas la vemos en los versículos 14 al 20. Mire, y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete la hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque las uvas están maduras. Y el ángel arrojó la hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Entonces vemos acá cómo Dios nos revela
que habrán dos cosechas, una cosecha para bendición y otra cosecha recibiendo la retribución de aquello que eligieron. En el capítulo 15 vemos como una antesala a las siete copas. Vemos que desde el capítulo 5, desde el capítulo 5 está el rollo del cordero y empiezan antes de los sellos que están en el capítulo 6, vemos siete sellos que empiezan los juicios de Dios, pero antes de esos siete sellos vemos el rollo y el cordero, vemos cómo hay una adoración de unos ángeles, cómo allí hay unos seres vivientes y los 24 ancianos que se postran ante el Señor. Después de los siete sellos vienen las siete trompetas y antes de las siete trompetas hay una antesala a estas siete trompetas. También vemos a Dios en su trono y ahora antes de las siete copas vemos una antesala a las siete copas y es una adoración al Señor. Vemos allí en el versículo 1 la consumación de la ira de Dios. Versículo 1 del capítulo 15. Viene el cielo otra señal grande, otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. La ira de Dios no es como la nuestra, que es una ira impulsiva, que es una ira sin control, que lo hacemos sin pensar, que tras un enojo actuamos y después decimos, ¿por qué lo hice? Me excedí, pero así no actúa el Señor. La palabra de Dios dice que Él es paciente y benigno, no queriendo que ninguno se pierda. Dice que el Señor desea que todos vengamos al arrepentimiento, pero hay quienes han decidido darle la espalda a Dios, hay quienes han decidido no confiar en el sacrificio de la cruz. Y es esta la razón por la cual el Señor nos expresa la necesidad de que nos expresa, perdón, que habrá un momento de la consumación de la ira de Dios, habrá un momento donde Dios dirá hasta aquí, donde Dios dirá ya no más, donde Dios dirá hasta acá va mi misericordia y de donde Dios detendrá para siempre al mal. Vemos en el versículo 2 un mar de vidrio mezclado con fuego. Versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Eso nos recuerda la escena en el Éxodo cuando Dios libertó al pueblo de Israel y abrió el mar en dos para que ellos pasaran por allí. Ellos pasaron porque estaban saliendo del pueblo de la esclavitud de Egipto. Una vez ellos iban casi que en medio del mar, Faraón y su ejército se arrepintieron, endurecieron su corazón y dijeron, ¿por qué dejamos ir a estos esclavos? Persigámoslos. Cuando ellos los persiguieron, ya los hebreos habían cruzado casi que la mitad y empezaron a marchar, pero se asustaron al ver que los estaban persiguiendo. Dios les dijo que no temieran, porque esos egipcios que ese día habían visto, nunca más para siempre los volverían a ver. Y así fue, porque una vez terminaron los israelitas de cruzar el mar, Dios permitió que la bravura del mar, el fuego de su ira, viniera sobre los egipcios, sobre Faraón y su ejército que habían endurecido el corazón, y por eso vemos acá que pasa lo mismo, un vidrio mezclado con fuego, vidrio donde muestra lo cristalino, la gracia y el favor de Dios, su misericordia, pero el fuego que muestra su ira, que nos muestra el carácter completo de Dios, un Dios que es misericordioso, pero también es un Dios justo, por lo tanto, derramará su ira el día que Él decide hacerlo. Y eso vemos que es lo que va a suceder acá, como Dios con los suyos, con aquellos que han decidido guardarse para Él, vivir para Él, abrazar la gracia y el favor de Él, Dios permitirá que ellos puedan pasar al otro lado, pero que Dios traerá el juicio sobre aquellos que han decidido vivir a espaldas de Él. Cantaban el cántico de Moisés y el del Cordero, versículo 3. Voy a leerles del 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca
y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantaban el cántico de Moisés. Nótese que eran los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, no se dejaron contaminar por la bestia, decidieron vivir en contra a la cultura que ahora se vive, que es una cultura en contra de los principios de la palabra de Dios. Y dice, ¿quién no te? Entonces dice que allí ellos cantaron, dice, y cantan el cántico de Moisés, versículo 3, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Acá, ¿por qué ir al cántico de Moisés y el cántico del Cordero? Recordemos que Moisés fue quien inició el proceso de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlos hacia la tierra prometida. El Cordero, Cristo, inició la victoria de nosotros sobre el pecado, quienes estábamos esclavos del pecado en la cruz del Calvario. Qué maravilloso. Ahora vemos que allí hay una adoración genuina. ¿Y por qué genuina? Primero, porque como lo expresa el versículo 2, estas personas que estaban adorando al Señor habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca. Habían decidido vivir contrarios a ese sistema que les impedía vender, comprar, vivir, si no hacían las cosas conforme al sistema de ese mundo, si no se marcaban con el número de la bestia. Sin embargo, ellos decidieron adorar a Dios y decidieron hacer ese cántico de Moisés, reconocer que como Dios no hay nadie, y dicen, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo sobre todas las naciones. Rey de los santos, reconocen el señorío y que Dios es rey sobre sus vidas. Pero además ellos dicen, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Está hablando de personas que conocían realmente a Dios, que sabían que Él es un Dios misericordioso, pero que también es un Dios de juicios. Vestidos de lino limpio y resplandeciente, versículos 5 a 6. Después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Nótese que estas mismas vestiduras son las que describe también Daniel cuando habla del momento en que Jesús, hay una teofanía allí, se presenta y cómo él estaba vestido de esta manera. También los sacerdotes se vestían así, lo cual señala que estos ángeles eran servidores de Cristo y estaban ejecutando juicios, o sea, que estaban representando en ese momento la justicia de Cristo acá en la tierra cuando vienen a derramar las copas. La gloria de Dios se muestra visible, versículos 5 al 8. Después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Nótese que allí se muestra que la gloria de Dios llenó ese lugar, pero también esto nos recuerda en el capítulo 4, versículo 8, cuando los 4 seres vivientes y los 24 ancianos tenían esas copas, estaban adorando al Señor y allí nos habla de unas copas con incienso que representaban las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos son aquí escuchadas. Nótese cómo ellos en el versículo 4 dice, vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Dios está respondiendo a la oración de los santos que están diciendo, venga tu reino, hágase justicia, Señor, que tus juicios se manifiesten. Qué maravilla, como Dios muestra su amor para con su pueblo. Y en Apocalipsis 16 vemos cómo empiezan a derramarse estas copas de la ira. La primera copa
hace que venga úlceras, y eso lo vemos en los versículos 1 al 2, que dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres y que tenían la marca de la bestia. Nótese que no fue sobre todos, sino solo sobre aquellos que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen, aquellos que han decidido vivir a espaldas de Dios. La segunda copa, un mar en sangre, y dice así: el segundo ángel, versículo 3, el segundo ángel tocó la trompeta, perdón, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Entonces, allí que se afecta la economía. La tercera copa, ríos de sangre, lo vemos en el versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Entonces, allí vemos que además de permitir también que afecte la economía, afecta también la salud. ¿A qué se nos parece esta tercera copa? Se parece a las plagas de Egipto, donde también hubo úlceras como en la primera copa. Entonces, nótese cómo muchas veces nosotros no nos damos cuenta y estamos desatendiendo lo que Dios nos dice. Y cuando nosotros damos la espalda a Dios y empezamos a vivir conforme a este sistema, estamos recibiendo estos juicios. Ante un mismo suceso se dan diferentes actitudes. Versículos 5 al 7 dice así: el 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber la sangre que lo merecen, porque esta sangre de los ríos era representaba la sangre de los santos que habían muerto por causa de Cristo. Entonces dice: también oí a otro lado, desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Nótese que aquí los que conocen a Dios están diciendo: Dios es justo en sus juicios, Dios es bueno, esto lo merecíamos, esto era lo que se tenía que hacer por el pecado y la maldad de la humanidad, por la corrupción. Sin embargo, otra actitud muy diferente a aquellos que no siguen a Dios, quienes se rebelan contra Dios sobre sus juicios y terminan blasfemando, como lo dice el versículo 21. Y cayó el cielo sobre los hombres su enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces hay quienes ante un juicio alaban a Dios porque reconocen que justos y verdaderos son sus juicios, pero hay quien ante un juicio antes blasfema contra Dios y su corazón se endurece más. Lo que hacen los juicios y las pruebas es mostrar lo que realmente está en el corazón. La cuarta copa es el sol que quema a las personas, versículos 8 al 9, que dice así: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Nótese que aquí vemos la dureza del corazón del hombre, que a pesar de que vino plaga sobre su vida, un juicio sobre su vida, no se convierten, no se vuelven a Dios, sino que en lugar de eso, dice, blasfemaron contra el Dios del cielo y no se arrepintieron de sus obras. La sexta copa es el Éufrates seco y 3 ranas, versículos 12 al 14. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó
para que se estuviese preparado el camino de los reyes del oriente, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Y para qué? Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día, de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, nótese cómo acá dice que se seca el Éufrates. El Éufrates será un río caudaloso, sin embargo, acá podemos ver que Dios puede hacer cosas que aún son inesperadas. Aparecen 3 ranas que son con el fin de engañar a los reyes de la tierra. Y vemos acá que entonces Dios a nosotros nos hace un llamado a velar, a guardar, a no estar desnudos, a estar vigilantes de nuestra vida, y eso lo vemos en el versículo 15, que dice así: He aquí yo vengo pronto, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Somos llamados a estar vigilantes, estar vestidos de la justicia, no de la nuestra, porque la nuestra es como trapo de inmundicia, sino justificados por Dios. Aquí vemos cómo Dios dice, consumado es, versículo 16 al 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo hecho está, o es decir, consumado es. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Nótese que parece que se diera lo mismo que sucedió cuando Cristo murió. Él dijo, consumado es, y pasó exactamente lo mismo. Hubo relámpagos, voces, truenos y un temblor de tierra. Acá, porque ya el Señor Él inició el establecimiento del reino con la muerte de Cristo, pero acá está haciendo esa consumación de ese momento donde Él, su reino será establecido para siempre y confrontará el mal para siempre. Ya Dios permitirá que solo la paz y su justicia reinen. La terquedad y la dureza del corazón humano del hombre se puede ver en los versículos 18 al 20. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el del peso de un talento, y los hombres, ¿sabe qué hicieron? Blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal nosotros? ¿Cómo reaccionamos ante los juicios de Dios? ¿Con ira y resentimiento contra Dios? ¿O nos volvemos a ir reconociendo que antes no nos ha dado conforme a lo que nosotros merecemos? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.